Este es el sentido de la celebración del 75 aniversario de Cristo Rey que hoy clausuramos. Que la historia de cada uno de ellos sea reflejo del lema que proclama: hombres y mujeres para los demás, conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. Cristo Rey nació como institución educativa para formar, asistir e incluso vestir a huérfanos de la guerra civil. Siempre atento a las necesidades de su tiempo, este centro se ha adaptado a los cambios sociales, a la transformación de la ciudad de Valladolid, a la legislación, a la realidad educativa y al mercado laboral, siempre ofreciendo una formación integral y de calidad. Esta historia compleja, en la que se entrecruzan acontecimientos históricos, sociales, económicos y normativos de gran calado, está recogida en el libro que a continuación vamos a presentar. Se titula 75 años de servicio, Escuelas de Cristo Rey, y ha sido escrito por un antiguo profesor, Carlos Díez, para el sello mensajero del Grupo de Comunicación Loyola. El actual coordinador de los centros de la Compañía de Jesús en la zona norte, Javier Pérez de la Canal, presentará al autor y su libro, con el que Cristo Rey pone la guinda a todo un año de celebraciones. Con gran satisfacción presentamos hoy el libro 75 años de servicio, Escuelas de Cristo Rey. Y por supuesto lo queremos hacer con agradecimiento a su autor, Carlos Díaz Menéndez. Cuando se comenzaron a programar las actividades que debíamos poner en marcha para celebrar, como se merece, este 75 aniversario de Cristo Rey, enseguida surgió la idea de poder contar con un libro que recogiera la rica historia de nuestro centro. Nos parecía prioritario, pues bien, ya es una realidad. Pensábamos que era la mejor manera de hacer memoria, de recordar y poder transmitir, en primer lugar, el carisma inicial del Padre Cid, cuando se atrevió, sin nada, a iniciar esta preciosa aventura de servicio desde la educación. Y en segundo lugar, queríamos que fuera también un medio para transmitir lo que jesuitas y seglares en misión compartida han ido levantando a lo largo de estos 75 años hasta lograr lo que Cristo Rey es hoy, un centro con un proyecto educativo extraordinario. Nos parecía que era el mejor modo de reconocer a los que nos han precedido y no perder la memoria y el carisma de servicio en la educación. Enseguida encontramos quien se atreviera a realizar esta empresa, por cierto, nada fácil. Carlos Díaz mismo se ofreció y como conocíamos de sobra su capacidad y sobre todo su cariño por Cristo Rey, enseguida le confiamos esta tarea. Nos daba seguridad, porque Carlos, cuando se compromete a algo, cumple. Sé que ha tenido que hacer un gran esfuerzo para escribir este libro en el plazo que le dimos, pues su cargo de director general de trabajo no le dejaba demasiado tiempo para poder hacerlo. Por todo ello, Carlos, estamos sumamente agradecidos y lo queremos manifestar esta mañana en el que se presenta finalmente la obra. Carlos ha estado vinculado a la Compañía de Jesús a lo largo de su vida. Estudió en el Colegio de Jesuitas de León, después Derecho y Económicas en ICADE. Allí mismo estuvo algunos años dando clases y ya en Valladolid fue profesor, en INEA. Después la compañía le encargó la dirección primero del Colegio Mayor Loyola, después del Colegio Mayor Menéndez y Pelayo. Y en este momento, en estos años, también dio clases en San José y en Cristo Rey. Posteriormente, a Carlos, la provincia de Castilla vio la necesidad de hacer un centro de gestión que prestara a nuestras obras servicios de asesoría y gestión en lo laboral, contable, fiscal y jurídico. Carlos fue el que puso en marcha esta obra que está en el recinto escolar de Cristo Rey. Destaco este servicio que realiza Carlos porque estos años su vinculación con Cristo Rey se hizo muy estrecha, incluso sus hijos estudiaron ahí. Fueron unos años de mucho trabajo y gran dedicación. Mucho le tenemos que agradecer los consejos que rápidamente acertaba a darnos cuando le planteábamos nuestras dificultades. Ciertamente demostró habilidad para ayudarnos desde su sincera amistad. Posteriormente, Carlos ha estado trabajando en el sector público en diferentes trabajos al servicio de la Junta de Castilla y León. Cuando le encargamos la redacción del libro, como os decía hace un momento, era el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué decir del libro?
No sé, Carlos ha escrito, creo, este libro desde dentro y con amor. Su especial vinculación profesional y personal a Cristo Rey le ha permitido escribir una historia que conoce desde dentro, con el valor añadido de la simpatía y el cariño. Es consciente de ello hasta el punto de confesar en el libro que esta historia no es un relato neutral. Entiendo que lo que quiere decir es que lo ha escrito con amor, identificándose con los ideales educativos de la Escuela Cristo Rey y guardando una grata memoria de sus hombres. Esto que os acabo de decir lo comenté con el padre Manuel Revuelta cuando le encargamos la redacción del prólogo. La historia cordial y cercana de Carlos no se opone en modo alguno a la verdad. Su libro nos ofrece una historia objetiva, completa, muy documentada y bien contada, con el aliciente de numerosas fotografías que visualizan la narración de los sucesos. Llama la atención la cantidad de datos que ha sido capaz de recoger, ordenar y narrar para permitir al lector conocer todos los aspectos de las 6 etapas en las que acertadamente divide la historia del centro. Es un regalo que merece gratitud. Los 75 años de las Escuelas de Cristo Rey ya tienen la historia que se merecen. Es una historia solidaria, ejemplo de tenacidad, fidelidad y adaptación. Una historia estimulante de la que deben sentirse orgullosos los vallisoletanos, los jesuitas, los alumnos, profesores y colaboradores y, por supuesto, el autor que ha escrito desde dentro y con amor. No voy a hablar del libro como otros en la televisión, sino que yo quería centrarme, porque es poco el tiempo, en cuatro ideas que a medida que iba escribiendo el libro, como todas las obras, te va convirtiendo lo que vas escribiendo y lo que vas descubriendo. Y 4 ideas que yo creo que son las que han hecho posible que esta obra, este instituto, que allá en el año 39, finales del 39, que era cuando el norte de Castilla por primera vez hablaba de que se estaban haciendo obras en un edificio en la calle Muro, y en el 40, cuando empezaron a llegar los niños, haya sido capaz de mantenerse y haya sido capaz de ser hoy un centro que yo creo de referencia en Valladolid. Y como decía en la homilía del arzobispo, algo hay que ha ido sosteniendo esta obra a lo largo de tantos años. Y las 4 ideas muy sencillas serían los cambios, las personas, la compañía de Jesús, el servicio y la educación. Yo creo que son 4 ideas transversales a lo que han sido estos 75 años. Los cambios. En estos años, y suelo poner el ejemplo, la ley con la que se encontraron los que iniciaron Cristo Rey era una ley de 1857. Y esa ley estuvo vigente hasta 1970. A partir de ahí, la sucesión de leyes educativas ha sido de tal calibre que hay 7 leyes en 40 años. Y estos cambios lo que hicieron fue someter a los centros a una tensión grande, pero muchos de los que estuvieron dirigiendo y que están aquí hoy en la sala, algunos, Luis Barona, Salvador Galán, Jesús San José, Fermín, lo que consiguieron ver en esos cambios no fueron problemas, fueron oportunidades. Y esas oportunidades hicieron que un centro que en el año 39 nació para dar primeras letras, como decía el padre Cid, a los niños y darles una formación profesional, con los cambios del 70 introdujera la educación general básica, con los cambios de la Ley General del Sistema Educativo introdujera el bachillerato, y hoy está configurado como un centro integral, como un centro desde los 3 años en los que entra el niño hasta la formación de grado superior o hasta el bachillerato. Todos los estudios que no son universitarios están en el centro. Y eso ha sido posible por el esfuerzo, y entro en la segunda, de las personas. Hablar de personas en Cristo Rey sería para estar todo el día de hoy, de mañana y prácticamente hasta que acabara el curso. Y el riesgo de citar a unas es que te olvidas de otras. Y yo por eso voy a centrarme en 3, nada más. 3 que son muy representativas de lo que es Cristo Rey. El padre Antonio Fernández Cid, doña Ramona Montera
Montero, y una persona desconocida, porque con ella quiero simbolizar a todas las personas que su nombre no sale en el libro, que no las conocemos, pero sin las cuales no hubiera sido posible que Cristo Rey fuera hoy, en el 2015, lo que es, y que hubiera sido y haya sido lo que durante estos 75 años ha representado. El padre Antonio Fernández Cid, no voy a contar su vida, pero sí dos aspectos que dieron lugar a Cristo Rey. El padre Fernández Cid estuvo en San José, estuvo en Portugal, en Entre los Ríos y en Curía, y volvió cuando se reimplantó la compañía en España ya en el año 36. Él entregó a la autoridad gubernativa San José y lo recuperó también. Pero estos azares del destino hicieron que el provincial le destinara como capellán de la cárcel que entonces se llamaba Nueva, que hoy ya es la Vieja. Bueno, más que nada es la Facultad de Comercio ahora, ya no es ni cárcel vieja ni nueva. Y allí, en esa cárcel, estaban precisamente las personas que iban a ser, que habían sido condenadas a muerte. Y él les acompañaba hasta el último momento, incluso con la anécdota de que acompañó al gobernador al que entregó el propio Colegio San José. Y allí decidió establecer un lugar donde los chicos, y su idea primitiva era que estos chicos que habían vivido en unas familias que para él estaban totalmente equivocadas, había que reeducarles. Y lo maravilloso de la historia, que no suele salir en los libros, es que él no convirtió a los chicos, sino que los chicos le convirtieron a él. Y pasó de querer reeducar a querer formar personas. Cambió. Hasta tal punto que cuando en el año 49 dejó la obra, cambió de ser contemplativo a la acción y quería ser contemplativo solo. Y quería refugiarse en el monasterio de Cóbreces, en Santander, donde ingresó como trapense. Y ahí, y ya una segunda anécdota sobre el nombre de Cristo Rey. Cristo Rey, el padre Fernández Cid lo hubiera querido llamar San José, no Cristo Rey, porque él tenía una especial devoción a San José, hasta tal punto que cuando ingresó en la trapa el nombre que adoptó fue el de José. Pero se encontró con un problema, y es que a unos pocos cientos de metros o de kilómetros había otro colegio de la compañía que ya se llamaba San José, y tener dos San Josés en Valladolid parecía mucho. Y por eso se decidió por el nombre de Cristo Rey, y lo hizo porque la asociación, una asociación de señoras que él dirigía espiritualmente y que fueron las que proporcionaron el primer dinero, las primeras cantidades económicas y sobre todo la ropa que estos niños no tenían. Si se han fijado en la fotografía que es la portada del libro y que ha salido en este reportaje, los niños iban desde uniformes militares que había conseguido el padre Cid por su amistad con el capitán general, hasta ropa de mono, lo que podían tener en esos momentos iniciales. Y por eso se llamó Cristo Rey, porque la asociación se llamaba Asociación de Señoras de Cristo Rey. Esa era la razón. Pero aún así, cuando necesitaba algo, ponía, y alguno lo habrá visto, ponía a la puerta de Cristo Rey una estatua de San José con un letrerito con lo que necesitaba, para que alguien le dejara allí lo que necesitaba. Y curiosamente siempre aparecía, desde un camión de carbón que apareció en el año 43 hasta ropa pasando por todo. Ramona Montero, doña Ramona, ha sido la que ha hecho posible que el centro dejara estos locales que tenía en la calle Muro, cuyo edificio no se conserva, donde estaba la Casa Social Católica, y que el padre Cid compró al padre Nevares. Nevares, que en esos momentos, una vez que regresó, pues se encontró con la gran frustración de que la arquitectura sindical del régimen destruía toda su obra, que eran los sindicatos católicos. Y traspasó esa Casa Social Católica, en la que ya los hermanos de La Salle estaban dando enseñanza desde 1881 al padre Cid. Pero meter 700 niños, 300 en un primer momento, pero 700 en un local en el centro de la ciudad, pues parecía que no era el lugar más adecuado. Los niños jugaban al fútbol en la acera, tocaban la banda de trompetas que dirigía el hermano Prieto en la azotea, con lo cual el clima del vecindario no era el más adecuado, con los ruidos y las molestias que hacían los niños. El padre Cid se dedicó a buscar fincas en los alrededores,
vio una que le gustaba, le pedían 2 millones de pesetas, que ahora no nos parece nada, pero en aquella época era tremendo, y al final, gracias al azúcar que traía de Portugal, porque tenía una cédula especial para poder pasar por la frontera, los enseres que había en Curia, pues gracias a eso trajo unos sacos de azúcar, y doña Ramona Montero, que necesitaba azúcar, a través de un conocido entró en contacto con él, y ni corto ni perezoso le pidió la finca. Una finca de 14 hectáreas que tenía nada más pasar el Puente Mayor, que se llamaba entonces la finca La Maruquesa, que era propiedad de doña Ramona, como un regalo que le había hecho su marido, don Federico Tejedor, muerto unos años antes, y ante la petición respondió que no quería vender la finca y que bajo ningún concepto la iba a vender. Pero 2 días más tarde llegó un mensajito en una carta, el día de San Federico, precisamente, y le decía al padre Cid que no le vendía la finca, que seguía empeñada en no venderle la finca, pero que se la daba. Se la donaba siempre y cuando fuera para atender a los niños. Y el precio que le cobraba era muy simple, le cobraba el que mantuviese las 2 mulas que tenía y que diese trabajo al cachigán que estaba en la finca. Que con eso la finca era suya. Y efectivamente, la finca pasó a ser, en principio, de la Compañía de Jesús, y allí se trasladaron, en los años 42 y 43, todos los niños que molestaban e incordiaban en la calle Muro. Precisamente doña Ramona vivía cerca, mejor. También esa fue una de las razones. Se trasladaron y al año siguiente, en el año 43, doña Ramona quiso poner por escrito y formalizar esto de las escrituras, pero todos somos hijos de nuestro tiempo y tanto doña Ramona como el padre Cid tenían una pequeña obsesión con aquella expropiación que se hizo en el año 31 al disolverse la compañía. Y tenían miedo de que esto pudiese volver a pasar y por tanto lo que hicieron fue crear una fundación civil al cual, la Fundación Escuelas de Cristo Rey, al cual se daban esos bienes para que se pudiera mantener. Una fundación ficticia porque se encargaba la gestión, el gobierno, el nombramiento a la Compañía de Jesús. Pero como buenos y previsores dijeron, ¿y si la Compañía de Jesús desaparece? Muy sencillo, el arzobispo de Valladolid se quedará con la finca y la tendrá que dedicar a usos educativos para niños, como ya decía en la escritura, para niños huérfanos de menos de 18 años. Y por tanto, en caso de que se volviese a producir, quedaba dedicada a ese fin escolar. Y tercera persona, por no alargarme, la señora María. La señora María casi nadie la conoce y es para mí el símbolo de todas esas personas anónimas que tanto tiempo y tanto esfuerzo han dedicado a Cristo Rey. La señora María era la cocinera y así la llamaban los niños. La cocinera del año 40, no la cocinera de hoy. Ser cocinero hoy tiene más facilidad de ser cocinero en el año 40, cuando no tenías que cocinar, pues tenía muchísima más dificultad. Y llegaba al punto, Javier conoce bien la historia, llegaba al punto que mandaba a los chicos por la ciudad para recoger frutos secos, los que fueran, en las huertas, para poderles dar algo de turrón en Navidad y que tuvieran algo para endulzarse. Porque estos niños no son como ahora, estaban en Navidad, estaban en Semana Santa y estaban en verano, estaban todo el tiempo, porque no tenían dónde ir. Y esta persona se dedicó durante muchísimos años a cocinar gratuitamente y a hacer lo que he leído yo que decía un antiguo alumno que estuvo en Cristo Rey del 43 al 46, que Cristo Rey dijo desde siempre tiene que ser una obra divina, porque tenemos una cocinera que hace milagros. Pues ese espíritu de esa persona desconocida, igual que la señora María, podríamos hablar de cientos y cientos de personas que son la esencia y la clave de Cristo Rey. Tercera idea, para ir terminando. La Compañía de Jesús. Cristo Rey ha estado desde los inicios vinculada y unida a la Compañía de Jesús. Desde esa primitiva comunidad, chetus, más que comunidad de 2 personas, el hermano Prieto y el padre Cid, que vivían en la calle Muro, hasta una comunidad que llegó a tener 33 personas y que se cerró en 2007, la Comunidad de Cristo Rey. No se puede entender Cristo Rey sin la Compañía de Jesús. Y no fue pacífico. En los años 40 hay
cartas de algunos jesuitas dirigiéndose al provincial e incluso alguno más atrevido al general, diciendo que una obra como Cristo Rey no debía llevarla a la Compañía de Jesús, porque es verdad que en esos años proliferaron estas escuelas nacidas desde la Compañía, la Safa en Andalucía, en Nazaret, en Alicante, en Gijón, en Salamanca, el Padre Máximo, pero no acababa de ser bien vista. Y el propósito general de entonces, el Padre Janssens, en el 49 hizo un documento que yo creo que es precioso y que alguna de las palabras está muy de actualidad. Y esto zanjó la discusión y Cristo Rey pasó a ser una obra más y una obra querida dentro de la Compañía. Él decía en un párrafo que yo he incluido en el libro porque es muy significativo, dice: no haya en nuestros colegios distinción entre pobres y ricos. No saquen de ellos ese que más arriba llamé espíritu de casta. Que todos los alumnos aprendan que el fruto íntegro de su trabajo exige una equitativa distribución de bienes entre todas las personas de este mundo. Esta instrucción lo que hizo fue consolidar la obra de Cristo Rey, fue como un regalo y una lluvia que llegó para esa institución. Y luego varios generales han estado, allí en las fotografías salía la visita del Padre Arrupe en el año 69, consolidando lo que es la obra. Y termino con la cuarta pata, la educación y el servicio. Y hoy el libro, cuando hablaba con Javier Pérez, decía: ¿y qué título? Pues yo creo que más que decir 75 años de historia, había que decir 75 años de servicio. Porque lo que ha hecho desde ese año 40, cuando aparecieron los primeros niños, finales del 39, es servir, amar y servir. Eso es lo que se ha hecho. Y lo ha hecho con el cariño y el esfuerzo. Yo he intentado sumarlos y salen cerca de 500 docentes y no docentes que han ido pasando a lo largo de estos 75 años. Son personas que han dado todo, su esfuerzo, su tiempo, y lo han hecho para servir a niños, para educarles que es el objetivo primordial. Lo que le pasó al Padre Cid yo creo que nos va pasando a todos los que participamos en la obra, y es que en vez de convertir nosotros a la obra nos va convirtiendo y nos va volviendo Cristo Rey en el fondo, si es que esto se puede decir sin que sea herejía. Y esto se resume, y yo creo que es lo fundamental, en lo que se ha escogido como lema de los 75 años y que tanto se ha repetido, pero que está extraído de una locución del Padre Nicolás, el Padre General, que dice, transformando una lectura previa del Padre Arrupe, que lo que los centros tienen que formar son personas competentes, es decir, que desde el punto de vista profesional sean los mejores, pero que además tienen que ser conscientes, y tienen que ser conscientes de sí mismos y del mundo que les rodea, y de cómo es el mundo, y de lo que se van a encontrar en la sociedad. Tienen que ser compasivos para saber tener esa mirada hacia el mundo, pero con una mirada amorosa, con una mirada que sepa ver lo que hay, para que sean comprometidos, y es la cuarta C, es decir, competentes, conscientes, compasivos y comprometidos, porque una de las tareas fundamentales del centro ha sido formar personas que cuando salen lo que quieren es transformar el mundo y hacerlo un poquito mejor de lo que fueron, de lo que es, de lo que ellos encontraron en el mundo, hacerlo un poco mejor. De tal forma que ese objetivo inicial tan material de poder alimentar, vestir, porque era lo que se trataba, darles de comer y darles de vestir, no daba para más, darles unas primeras letras y luego darles ese oficio, la zapatería, la carpintería, la imprenta, los primeros talleres. Al final, como se decía en el vídeo primero, que yo no había visto, al final lo que ha hecho es que todos los que hayan pasado por sus aulas sean mejores personas cuando abandonan la escuela. Y yo creo que ese tiene que ser el objetivo, no para los 75 años, sino para los 500, 600 años que creo que de vida le quedan a Cristo Rey, sabiendo
que todas las personas que han estado trabajando han dado todo lo que podían de sí, pero al final uno hace lo que puede y lo que no puede lo deja en manos de quien sí puede hacer todas las cosas. Y por eso, igual que decía el arzobispo, pues esta obra al final también está en manos de Dios y seguirá adelante. Muchas gracias. La vida del director de un centro suele ser complicada, no recibes más que problemas. No son muchas las satisfacciones. Hoy estoy satisfecho, pero estoy satisfecho porque vengo simplemente a dar gracias, que es una de las cosas que mejor sabemos hacer en el colegio. Bueno, dignísimas autoridades, representantes, miembros de la Compañía de Jesús, compañeros del centro educativo, apreciadas familias y amigos, al dirigirme a vosotros en el acto que cierra el 75 aniversario de Cristo Rey, no puedo por menos de recordar aquel mes de septiembre de 1970. A mis 7 años tomaba mi primer contacto con este colegio. Así comencé a ser testigo del trabajo, de la dedicación y del quehacer educativo de quienes lo dirigían y de quienes colaboraban con la Compañía de Jesús en su tarea apostólica y de formación integral. En él pude aprender muchas cosas, de las que especialmente 3 han marcado mi forma de andar por la vida. Me enseñaron a saber elegir, me inculcaron el sentido de la responsabilidad y me iniciaron en la satisfacción que dejan las tareas bien hechas. Yo no sabía entonces que me estaban mostrando el camino para el discernimiento, el magis ignaciano y la dedicación a los demás. Finalizados mis estudios universitarios, mi camino se cruzó nuevamente con el de la institución. Nunca había pensado que mi vocación fuera la de educador, y menos en mi colegio. Yo también debía de tener inoculado aquel virus, aunque no fuera consciente de ello. Se puede decir que una buena parte de mi vida, muchos más de 30 años, está felizmente ligada a esta magnífica obra, que como toda realidad humana ha ido atravesando momentos mejores y más bajos. Antes hablaba el arzobispo de luces y oscuridades. Pero he mantenido siempre su espíritu de servicio y su tesón para conservar viva su alma educadora y su entrega a quienes familias y alumnos han elegido llamar a sus puertas. Y así, prefiero pensar que por casualidad, y no como decía en un aforismo Ortega y Gasset, aquello de todo empleado debería descender a su grado inmediatamente inferior, porque ha sido ascendido hasta volverse incompetente, me ha tocado a mí encabezar la celebración del 75 aniversario que hoy clausuramos. De este año recuerdo con agrado los trabajos iniciales de preparación del mismo y la ilusión del claustro por involucrar a los alumnos en el conocimiento de la historia y en la gestación de la realidad que actualmente ellos protagonizan. El 28 de enero tuvo lugar el solemne acto de apertura, realzado por la presencia de los señores anteriores consejero de Educación y delegado provincial de Educación. Y de aquel momento quiero resaltar especialmente la comunicación de sus vivencias durante los años de su permanencia en Cristo Rey por parte del padre Javier Vázquez de Prada, mal rato pasamos Javier, profesor y rector del mismo, de don Antonio Villagrá, profesor, y de doña Esther Pérez, antigua alumna. El día 5 de marzo, con la presencia del anterior excelentísimo señor alcalde de Valladolid y coincidiendo con la 24ª Expo Colegial, ventana abierta de nuestra realidad y de nuestros quehaceres actuales, quisimos significar nuestra apertura a la sociedad que nos acoge y a quien servimos con la inauguración de 2 exposiciones. La fotográfica, Antología de un sueño, Memoria y huella de nuestro centro en la ciudad de Valladolid, y la filatélica, la tradición científica de la Compañía de Jesús, ilustrativa y sorprendente. Hoy, en la clausura de este aniversario, queremos ofreceros juntos el pasado y el presente de nuestra institución. El pasado recogido en el libro Escuelas de Cristo Rey, 75 años de servicio, de don Carlos Díez Menéndez, y el presente que yo sintetizaría en la confianza y el acompañamiento de las familias que nos eligen como ayuda en la educación de sus hijos, en el trabajo y en la dedicación de los profesores para hacer de ellos personas preparadas para la vida y agentes de mejora para la sociedad en la que viven, y en el espíritu y en la forma de educar propios de la tradición y el presente de la Compañía de Jesús. En este momento deseo hacer patente mi gratitud personal y el de la institución a la que represento a quienes hoy estáis aquí celebrando este aniversario, animándonos a proseguir la obra comenzada hace ya 3/4 de siglo.
Vaya mi primer recuerdo agradecido a quienes la iniciaron en el tiempo, con la máxima generosidad, la mayor ilusión y el más denodado esfuerzo. Me refiero naturalmente al Padre Cid, fundador de las primitivas escuelas de Cristo Rey, y a doña Ramona Sanz, benefactora y donante desinteresada de los terrenos en los que en la actualidad se asienta nuestro centro educativo. Mi más sincera gratitud a la Compañía de Jesús, representada hoy por el Reverendo Padre Provincial de España. Sin su inspiración, sin su ayuda, sin su implicación y sin el trabajo de muchos de sus miembros, que hoy nos acompañáis, no estaríamos hoy hablando de esta obra. Gratitud que tengo el honor de extender a todas las familias que en el tiempo pasado y en el presente han confiado en nuestras manos su riqueza más preciada, sus hijos, vuestros hijos. Junto con ellas intentamos hacer ciudadanos competentes, personas íntegras, comprometidas en la creación de una sociedad mejor en la que se pueda vivir más dignamente. En este empeño común quiero resaltar la labor de las generaciones pasadas y de la presente del personal del centro, docentes y no docentes. Su esfuerzo y dedicación hacen posibles la atención a nuestros alumnos, su crecimiento personal y la obtención de las metas académicas y de formación, que es el gran objetivo que nos proponemos alcanzar y razón de ser de esta institución. Muchas gracias también a Carlos Díez, que ha plasmado en su obra la andadura de estos 75 años. En ella ha volcado todo el cariño que tiene por el centro y todo el rigor y el detalle de una investigación minuciosa que saca a la luz la realidad y el trabajo que jalonan su andadura hasta el presente. Y gracias igualmente a la editorial Mensajero, que ha publicado una preciosa obra. Quiero también expresar mi agradecimiento a las administraciones educativa y municipal, representadas hoy aquí por el excelentísimo señor consejero de Educación y la ilustre señora concejala de Educación, Infancia e Igualdad, que cuentan con Cristo Rey como un leal colaborador. Deseamos seguir respondiendo a esa confianza con la honestidad que ha caracterizado siempre la tarea formativa de nuestro centro. Y finalmente a nuestro eminentísimo cardenal arzobispo don Ricardo Blázquez Pérez, cabeza de nuestra iglesia local, a la que estamos vinculados desde nuestro nacimiento en la Casa Social Católica y de la que deseamos seguir siendo miembros activos en su tarea de evangelización y de vivencia cristiana. Comenzaba mi alocución recordando mi primera andadura en Cristo Rey. Hoy, como director del centro, no puedo terminar sin dirigir mi mirada hacia el futuro. En un mundo cambiante, en un mundo que evoluciona, alguno diría que incluso algunas veces involuciona, ante un desarrollo tecnológico imparable, ¿cuál es nuestra certeza? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿A dónde nos podemos sujetar? ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, pues tengo la certeza de que nuestro reto sigue siendo formar con rigor intelectual y profundidad espiritual líderes, entendiendo por tales jóvenes que sean capaces de crecer en todas sus dimensiones para que cambien y mejoren la realidad en la que viven. Si no fuéramos capaces de hacerlo, habríamos traicionado la confianza de sus familias y la razón de ser de este centro de la Compañía de Jesús. Ser para los demás. Muchas gracias. Los caminos largos no son fruto de la suerte, tampoco son resultado del voluntarismo, ni dependen de unos cuantos héroes para ser andados. Seríamos injustos si creyéramos que Cristo Rey tuvo el impulso suficiente para subsistir en el tiempo por efecto solo de una buena idea aparecida en el momento justo de la mano de un visionario y de otros que lo secundaron. 75 años de servicio educativo no se explican así. Si Cristo Rey asombra hoy con su edad septuagenaria, es porque a su manera lo habitó un espíritu que se ha transmitido dentro de la institución y que ha tirado de ella en el tiempo. Esta mañana celebramos no únicamente que un centro educativo ha perdurado, sino que ha encarnado ese espíritu y que lo ha respetado profundamente. Y que por eso, verdaderamente solo por eso, ha cruzado 7 décadas y media de tiempo con la sensación de que puede todavía vivir muchas más. Ese espíritu tiene 2 alas que le han permitido volar en este tramo de tiempo.
La primera ala tiene que ver con las personas, fundamentalmente con las personas, como ya se ha dicho esta mañana. Las instituciones adquieren solera cuando su espíritu respeta eso que llamamos el factor humano, el principio sabio de que la persona es en el fondo la medida de todas las cosas. Nuestras escuelas son lo que son por sus personas cuando las cuidamos y por lo que esas personas impregnan la vida cotidiana tanto de generosidad espontánea como de servicio fiel todos los días. Por lo que pasa en otros proyectos de iglesia, verdaderamente Cristo Rey no es mucho más que esa generosidad y ese servicio con toque personal que un día inició alguien, en nuestro caso que un día inició el Padre Cid y quienes se unieron a él. Hoy celebramos un largo trecho de tiempo trenzado de gestos humanos, de entrega vocacional, de fe compartida, de paciencia con los procesos educativos que siempre son tan largos. El resultado de todo eso se llama Escuelas de Cristo Rey. Por eso, sin nombrarlos uno por uno, traigo aquí el agradecimiento a tantos jesuitas que estuvieron presentes en estos 3/4 de siglo en todos y cada uno de los momentos de las escuelas. Traigo aquí también el agradecimiento a quienes estuvieron al frente de las administraciones públicas en estos años. El agradecimiento a los equipos directivos que han dirigido sucesivamente la institución. El agradecimiento a tantos docentes y al personal de administración y servicios que han sostenido la misión de esta casa. El agradecimiento a padres, a madres, a voluntarios y benefactores que pusieron su nota gratuita en el deambular de la obra. En fin, traigo mi agradecimiento a las muchas promociones que hoy forman la estela educativa de Cristo Rey. Todos componen ese factor humano que es el que ha vivificado las escuelas en el paso del tiempo. La segunda ala de ese espíritu es el compromiso. Las escuelas son un proyecto de cambio, de transformación de las cosas. Educar no es solo describir a quien aprende lo que el mundo es, sino sugerirle que puede ser un mundo mejor. Cuando nuestros alumnos egresan, no están equipados exclusivamente con indicaciones sobre cómo hacer las cosas. Nuestro deseo es que se lleven también la ilusión por convertirlas en mejores. 75 años se pueden cumplir porque las escuelas han estado habitadas por un espíritu que ha animado a formular una pregunta constante, una pregunta que ha movido a sus personas cada día que han abierto sus puertas. La pregunta de si lo que cada uno aporta por ser precisamente parte de Cristo Rey es esencial, absolutamente esencial, para que este mundo sea distinto. Todo esto viene a que nuestras escuelas llevan el nombre de Cristo Rey. Cuando decimos que Cristo es Rey, no estamos asignándole un título como si fuera una dignidad que queda solo para Él. Cuando decimos que Cristo es Rey, estamos diciendo que está reinando, que le incumbe totalmente cuanto pasa en este mundo, que se compromete con sus necesidades, que no acepta que las cosas estén como están y que está totalmente decidido a cambiarlas. Nuestras escuelas llevan por nombre el empeño que Dios tiene por dar solución a los problemas. Nacieron cuando alguien se dio cuenta de necesidades que hacían padecer a muchos y comprendió que Dios se quería comprometer con ellas. Nuestras escuelas son un trozo de una historia impresionante de misericordia y solidaridad que empezó hace 75 años, uniendo a muchas personas en un compromiso continuo. Así durante 75 años. Y la buena noticia es que hay espíritu para muchos más. Hoy es un día feliz. Quiero dar la enhorabuena a toda la comunidad educativa de Cristo Rey, que es una institución en Valladolid. Mi predecesor, el doctor Mateos, ya tuvo oportunidad de inaugurar este aniversario el pasado día 28 y me toca ahora a mí clausurarlo. Enhorabuena en primer lugar a la comunidad de jesuitas por su labor en Cristo Rey. Cristo Rey es
es el fruto de un jesuita visionario, el padre Cid, zamorano de Pro, que fundó Cristo Rey con ese confesado interés social de atender a los hijos de los españoles que perdieron en la guerra civil, los hijos de los fusilados. ¿Puede haber mejor aliento creador para una institución educativa que el amor a los que más sufren, a los más vulnerables? El amor a los instalados en las periferias de nuestro mundo, tantas veces desigual e injusto. Cristo Rey no es solo ni sobre todo un gran centro educativo de esta comunidad autónoma, con una especialidad en formación profesional mucho antes de que existiera la formación profesional tal como la conocemos ahora. No solo es el centro donde se han formado miles de vallisoletanos y foráneos, es Cristo Rey un inmenso corazón palpitante de creatividad, de pasión, no solo por instruir, sino fundamentalmente por educar. Enhorabuena, me sumo de corazón a este homenaje. Como consejero de Educación me preocupa la calidad de todos nuestros centros, de aquellos sobre los que tengo responsabilidad exclusiva, los públicos, pero también de los centros de iniciativa social como Cristo Rey, porque también sus alumnos son mis alumnos, y soy consciente de que la colaboración entre lo público y lo privado en el campo educativo da frutos fecundos, como es este caso. Siempre me ha llamado la atención la capacidad creadora de la Compañía de Jesús en materia educativa, y eso que parece ser la educación no estaba en el designio inicial de San Ignacio, pero San Ignacio era un magnífico organizador, tenía una gran visión de estrategia, un gran organizador, y fue flexible para acceder a las peticiones de implicación de los primeros jesuitas. Creo que recordar Nápoles empezaron, ¿no? Aquellos primeros jesuitas, con su formación en la Sorbona y en las mejores universidades, revolucionaron metodológicamente la educación. Incluyeron, por ejemplo, el teatro, los clásicos en el currículum educativo, ¿no? Aquí estamos en la Sala Borja, de tanta tradición en esta ciudad. Aquellos primeros jesuitas tuvieron pasión para inculturar su fe, por explicarla, por hacerla accesible. Y los jesuitas de todos los tiempos han continuado aquella obra. Basta ver sus aportaciones en el campo de la educación en España, en la formación profesional, por ejemplo, o lo que está ahora sucediendo en Cataluña. Estamos muy atentos a lo que está haciendo la Compañía de Jesús, al giro copernicano que está imprimiendo en sus colegios, ¿no?, en relación a las metodologías de aprendizaje y a las nuevas tecnologías de la comunicación en el aula, ¿no? Aunque yo, como profesor universitario que soy, jamás olvido que, por utilizarlo como metáfora, en la Universidad Jesuita de Deusto, el único beato oficial no es ninguno de sus sabios profesores, sino el portero, el beato Gárate, ¿no? Hay aquí también mucha sabiduría, ¿no? Bueno, solo me resta animar a toda la comunidad educativa Cristo Rey, a sus profesores, a sus directores, algunos de ellos incluso antiguas víctimas mías en la Facultad de Derecho, a seguir creando y a seguir creciendo, a seguir enriqueciendo la oferta educativa de Castilla y León. Esta institución es una institución que suma, que es un ejemplo para muchos otros. Así que solo me resta animar a todos, a toda la familia de Cristo Rey, a no perder la pasión que puso el padre Cid en su Big Bang inicial. Enhorabuena para todos. Es un día feliz para ustedes y también para la Administración Educativa, para el Gobierno también de nuestra comunidad. Muchísimas gracias.